Muy buenas noches para todos. Quiero saludarlos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar atentos a la transmisión de la predicación de la palabra del Señor. Hoy tenemos nuevamente el privilegio de aprender algo más de lo que el Señor nos quiere enseñar, de los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a compartir una palabra conocida por todos nosotros. Es sobre la historia de David y de Goliat, que muchos de nosotros la hemos leído, la hemos escuchado, pero esta palabra trae una enseñanza muy profunda para aplicarla en nuestra vida. En estos tiempos en que hay temores, hay angustias, en este tiempo en que vemos un futuro incierto, no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que la palabra es la que nos aviva, la que nos abre una nueva esperanza, la que nos fortalece y la que nos da poder. Toda esta escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté siempre preparado para toda buena obra. Hoy vamos a compartir esta enseñanza. Le pido al Señor que sea Él añadiendo bendición a esta, su palabra, y que sea atesorada en nuestros corazones y podamos ponerla por obra para edificación de nuestras vidas. Vamos a estar leyendo algunos versículos de esta historia y vamos a ir compartiendo esta enseñanza útil para nuestra vida. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Miramos aquí que los filisteos era una fuerza poderosa que quería conquistar a Israel. Los filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Judá. Aquí dice la palabra que ellos se habían situado en una región llamada Soco, que es de Judá. O sea, ellos ya estaban invadiendo los terrenos que eran de Israel, que Dios le había dado a su pueblo. Pero ellos estaban allí inundando esta región que no les pertenecía a ellos. Si nosotros hacemos la comparación con los tiempos actuales, nosotros vemos que libramos siempre una batalla, una guerra, que nuestro enemigo siempre ha acampado alrededor de nosotros. Pero tenemos que entender que nuestro enemigo no es alguien de carne, como dice la palabra en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad. Ese es nuestro enemigo. Contra ellos es la lucha de nosotros. Amén. Pero, ¿cómo debe ser esa lucha de nosotros? ¿Cómo actúa nuestro enemigo? Él actúa influenciando a las personas que están a nuestro alrededor, para que sean estorbo para nosotros, para que sean obstáculo y para que nos roben la paz que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros debemos entender y saber que Dios nos ha librado. Dios nos ha dado una verdadera libertad, como dice la palabra. Si Él nos ha libertado, nosotros seremos verdaderamente libres. Pero no podemos permitir, aquí como estaba sucediendo, que ya los filisteos estaban invadiendo
los terrenos de Israel. Nosotros no podemos permitir que nuestro enemigo invada nuestros terrenos. Nosotros tenemos la seguridad de la convicción de lo que hay en nosotros. Lo que Dios ha puesto en nuestra vida, ese poder, esa autoridad que ha puesto para que nosotros podamos rechazar todos los dardos del enemigo, todos los dardos de fuego. Todo lo que Él quiere hacer contra nosotros, nosotros lo podemos rechazar en el nombre de Jesús. Amén. Él nos ha dado toda autoridad y nos ha dado fortaleza para que ninguna de estas cosas ocurra. No permitamos que el enemigo invada nuestro terreno. No permitamos que Él venga a influenciar a otras personas y que esas personas hagan que nosotros nos salgamos de casilla y aún neguemos nuestra fe con malos testimonios. Dice la palabra en el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¿Qué vemos aquí? Nosotros decimos que el enemigo intenta robarnos la paz y que Dios nos ha dado la fortaleza y la autoridad para echarlo fuera de nuestra vida. Pero ¿por qué muchas personas no pueden hacerlo? Teniendo el poder y la fortaleza que Dios le ha dado, ¿por qué muchas personas no pueden deshacerse de este enemigo? Si miramos aquí, este Goliat de Gat, miramos la descripción que hace la palabra de él. Era un hombre fuerte, alto. Sería tan fuerte que dice que su armadura pesaba muchos kilos, que nomás su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Ahí podemos ver que este hombre era muy fuerte, fuerte en todos los aspectos, fuerte en su cuerpo y fuerte con su boca también, porque salía siempre a intimidar al pueblo de Dios. Él salía a intimidar al pueblo de Dios solamente con su imagen. Dice que cuando el pueblo de Dios lo miraba, sentían temor y sentían miedo. Nosotros vemos que hay muchos gigantes en nuestra vida, sean problemas, sean dificultades de plata, sean enfermedades, sean circunstancias difíciles. Esos son los gigantes de nuestra vida hoy en día. Y ellos no son invencibles, porque Dios a nosotros nos ha dado el poder y la autoridad. Porque Dios ha puesto en nosotros algo tan especial para que el enemigo no pueda contra nosotros. Pero demanda de nosotros también una fe grande, una obediencia a su palabra, una comunión íntima con Él, cada día. Nosotros necesitamos estar fortalecidos en esta comunión íntima con Dios. Y no nos debemos dejar intimidar por estos gigantes, por estas circunstancias, por enfermedades, por deuda. Nada de eso. Por muy grande que miremos la dificultad, recordemos que siempre Dios es más grande que cualquier dificultad. Amén. Sigamos leyendo la palabra. En el versículo 8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo
y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seríais nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, el rey, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Este gigante dice que cada rato salía a intimidar, a insultar el pueblo de Dios, a decirle estas cosas, dándoles a entender que ninguno del ejército de Israel podía vencerlo a él. Por eso él cada día les decía: salga uno de ustedes y pelee conmigo. Pero era solo intimidando al pueblo de Dios. Y dice el versículo 11 que oyó Saúl y todo Israel estas palabras y se turbaron y tuvieron gran miedo. Nosotros no hemos sido llamados por Dios para vivir una vida de temor ni de derrota. Dice la palabra que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Nosotros estamos llamados a vivir una vida de victoria, a no dejar que nada nos robe a nosotros la paz que Dios nos ha dado. Nadie nos quite la tranquilidad y la confianza que tenemos en Dios. Porque esta paz que Dios nos ha dado, solamente Él nos la puede quitar a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar. Tenemos que luchar cada día. Tenemos que vencer todas estas adversidades, teniendo la seguridad de que Dios está con nosotros. Dice la palabra que Él va delante de nosotros, peleando nuestro pleito. Entonces nosotros debemos tener confianza y seguridad en Él. Ahorita miramos en esta historia que del versículo 12 hasta el versículo 37 es cuando aparece en esta escena David. Vemos que David tenía unos hermanos y ellos habían ido a la guerra con Saúl. Ellos eran los hijos de Isaí. Dice la palabra que en un tiempo, al principio, David fue con ellos, pero regresó porque tenía que cuidar las ovejas de su padre Isaí. Y que un día su padre, preocupado por sus hijos que estaban en la guerra, envió a David, le dijo: llévele estas cosas a sus hermanos y mire y me cuenta cómo están ellos. Y dice que David se fue allá hasta el sitio donde estaba el ejército de Israel y donde estaba el ejército de los filisteos. Dice que él llegó, y en el momento que él llegó allá a preguntar por sus hermanos para entregarle lo que su papá le mandaba, volvió y salió este gigante. Y volvió e insultó al pueblo de Israel. Y David miró que todos estaban con miedo. Entonces David preguntó: ¿quién es este gigantón que se atreve a desafiar al pueblo de Israel? Entonces le dijeron: el rey Saúl ha dicho que el que lo venciere le dará la mitad del reino, le dará a su hija y lo eximirá de pagar impuestos. Pero David siguió y fue y le preguntó a otro, el otro le respondió lo mismo, fue y le preguntó a otro y el otro le respondió lo mismo. Entonces David dijo que él se enfrentaba a ese gigante. Entonces sus hermanos tuvieron miedo porque era su hermano menor, él era delgado, de delgada apariencia, era pequeño. ¿Cómo se va a enfrentar? Entonces esto llegó a oídos del rey Saúl y el rey Saúl lo mandó a llamar. Y él le dijo: sí, yo me puedo enfrentar a este gigante y vencerlo. Pero ¿cómo? Si usted ni siquiera, le dijo Saúl, usted no es un guerrero como es Goliat. Goliat desde joven ha sido un guerrero temible, pero usted es solamente un pastor de ovejas. ¿Cómo usted dice que puede enfrentarlo? Y entonces David le dijo: mire,
yo soy el siervo del Señor. Yo soy pastor de ovejas. Y muchas veces han venido osos o leones a matar mis ovejas. Y yo me he enfrentado a ellos. Y los he vencido. Y los he matado. Sea un león, sea un oso, los mataba. Y este filisteo, dijo David, y este filisteo incircunciso va a ser como uno de esos osos o uno de esos leones, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Miramos que aquí el mismo rey Saúl trató de desanimar a David que se enfrentara con él. ¿Por qué? Porque lo veía como algo insignificante, muy pequeño, no era un guerrero. Pero vemos lo que dice la palabra, que nosotros siempre vemos lo que tenemos delante de nuestros ojos. Pero Dios mira nuestra confianza, mira nuestro corazón, mira lo que hay en él. Y por eso es que nosotros recibimos el respaldo del Señor, porque tenemos toda la confianza en él. No tenemos miedo, no tenemos temor, los temores se van, las angustias se van, cuando nuestra confianza está plenamente en Dios. Entonces Saúl optó por fin, dice que vistió a David con su armadura, con sus ropas. Como digo, el rey Saúl también era un hombre alto, grande, corpulento. Imaginémonos cómo le quedó esta armadura al rey David, que fue a dar un paso y él ni siquiera pudo caminar. Y entonces él de una vez llegó y se quitó todo. Dijo que él se iba a enfrentar con este grandulón. Dijo, yo no puedo andar con estas cosas porque yo nunca me he puesto estas cosas, nunca he practicado esto. Yo no puedo luchar con esto. Y dice que solamente tomó su callado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, dice la palabra del Señor, y las puso en su morral. Y tomó su honda en mano y se fue hacia el filisteo. Miramos aquí que esto nos ocurre muchas veces a nosotros. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado una armadura. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tengámoslo presente. Pero muchas veces nosotros queremos enfrentarnos a nuestro enemigo con nuestra armadura. ¿Cuál es nuestra armadura? Pensamos que es nuestra fuerza, que es nuestro orgullo, que podemos vencer, que es la fortaleza que nosotros tenemos. Pero cuando nos enfrentamos con nuestra armadura, no vamos a poder vencer ningún enemigo. La palabra del Señor dice que tomemos nuestras fuerzas de Dios. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que nos vistamos con toda la armadura de Dios para poder resistir y para poder estar firmes cuando todo esto haya pasado. Nosotros necesitamos esa armadura, esa fe, esa confianza en Dios para poder vencer nuestros enemigos. Porque sabemos que en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Nosotros necesitamos el poder de Dios para poder vencer nuestros adversarios y nuestros enemigos. Necesitamos usar la armadura de Dios. Dice la palabra que el filisteo se vino acercándose a David y traía su escudero delante de él. Y dice que cuando el filisteo miró y vio a David, se detuvo. Dice porque vio un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y le dijo, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Aquí miramos que al igual que el rey Saúl, cuando vio que
David quería enfrentarse a este filisteo, lo tuvo en poco. No creyó en él. ¿Por qué? Porque estaba mirando que él era un muchacho, que no era un guerrero. Pero David estaba pensando en otra cosa. Él estaba pensando que tenía las fuerzas de Dios, el poder de Dios para vencer, así como había vencido a los osos y a los leones. Y aquí miramos que Goliat tuvo el mismo pensamiento. Dice que él pensó que iba a salir alguien, pero cuando vio a este muchacho, él se detuvo un poco. Y por eso le dijo, porque lo vio por su callado, le dijo: ¿qué usted cree que yo soy un perro para que venga a mí con unos palos? Y las palabras que le dijo, Goliat tenía la seguridad que David no podía hacer nada contra él. Y en esto es que muchas veces nosotros nos equivocamos. Cuando tenemos en poco el poder de Dios. Cuando dice la palabra que nosotros miramos lo que tenemos delante de nuestros ojos. Pero Dios mira nuestro corazón. Hay personas, y vemos a través de la palabra, que toda su confianza fue en Dios y siempre Dios les dio la victoria. Siempre Dios los respaldó. Y eso no es de antes, ahora también sucede lo mismo. Si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, dejemos que sea Él quien pelee por nosotros, porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos alienta, Él es el que nos ayuda cada día. Dejamos que su poder fluya a través de nuestra vida, las cosas serían diferentes. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos de ese poder que Dios ha depositado en nosotros y queremos pelear en nuestras fuerzas, cuando con nuestras fuerzas nada podemos lograr. Entonces miramos que Goliat pensó lo mismo que el rey Saúl. Le dijo que le iba a dar la carne de David a las aves del cielo y a la bestia. Ya lo daba por muerto. Pero David le respondió: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, o sea, con armas materiales, con armas de este mundo. Y él dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Miramos ahí que David se enfrentó con las armas espirituales. Y Goliat confiaba en lo que él tenía, en su jabalina, en su espada, en su lanza. Pero David confiaba en el poder de Dios. Y más le dijo que él había provocado a los escuadrones de Israel, al pueblo de Dios. Y le dijo: Jehová te entregará hoy el mano. David también le habló con la misma seguridad que había hablado Goliat sobre David. Pero aquí David le habló con la misma seguridad, pero con su confianza, no en su onda ni en sus piedras, sino con su confianza en Dios. Le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Con estas cosas que le dijo David, el insulto ya no era para el pueblo de Israel, sino era para el ejército de los filisteos. David le dijo: ya basta de habladurías, vamos a entrar en esta guerra y yo lo venceré y lo mataré, y ustedes nos servirán. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que actúa en la vida de todos cuantos confiamos en Él. Por eso Él dice que Él nos mantendrá en paz, porque Él conoce nuestro corazón y sabe que hemos confiado en Él. Amén. Vemos que David tenía la confianza en Dios. ¿Y qué pasó? El desenlace fue que David sacó una piedra de su morral y la lanzó contra el gigante, y dice que se la pegó en medio de sus ojos y lo derribó. Y con la misma espada de él, de Goliat, la sacó y le cortó la cabeza.
Y dice que viendo esto los filisteos huyeron despavoridos, huyeron temerosos, llenos de miedo. Hoy sucede lo mismo. Enfrentemos nuestros enemigos con las armas espirituales, con el poder de Dios, con nuestra confianza en Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos al Señor creyéndolo, Él nos lo dará. Para Dios no hay enemigo grande. Para Dios es como nada quitar de nosotros algo que nos estorbe, algo que nos esté molestando. Pero Él quiere que nuestra confianza esté en Él. Entonces nosotros cada día tenemos que pelear. Pelear esta buena batalla de la fe. No tenemos que menguar en nuestra fe. No tenemos que menguar en nuestra confianza en Dios. Dice la palabra que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así debe ser nuestra confianza en Dios. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de temor, como decía al principio, que no sabemos qué irá a pasar, ¿qué nos queda a nosotros? En la palabra, en el libro de Apocalipsis, está todo lo que el ángel le dijo a Juan. Ahí está escrito. Nosotros sabemos cuál va a ser el fin. La incertidumbre de nosotros no es por qué va a pasar o no qué no va a pasar, porque lo sabemos. Nosotros debemos tener la seguridad que nuestra confianza esté en Dios. No cambiar. No actuar por lo que sentimos o por lo que vemos o por lo que nos dicen, sino que nuestra fe sea inamovible y que cada día crezca más y más. Que con nuestro testimonio podamos revelar ese Dios poderoso que nos pastorea a nosotros, que nos ayuda, que nos alienta, que nos sustenta con su poder y su gracia. Eso es lo que nosotros debemos hacer, que esa confianza nunca se mengue, sino que cada día seamos fortalecidos por el poder de Dios. Que no importan las circunstancias, no importa nuestro entorno, no importa nada, pero que nada haga cambiar nuestra fe. Que nada haga variar nuestra confianza en Dios. Porque ¿qué sería de nosotros sin Dios? Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte. Sigamos avanzando, sigamos en esta carrera, pero siempre con nuestros ojos puestos en Jesús. Dice la Biblia, el autor de la vida. Sigamos con nuestra confianza en Dios. No importa lo que pase, no importa lo que veamos. Que dice que ya va a salir la vacuna, que dice que ya va a venir esto, que va... No nos interesa. Lo único que nos interesa es que nuestra confianza esté plenamente en Dios. Yo los invito a todos los que están conectados esta noche, a todos los que nos ven, que hoy Dios nos da una nueva oportunidad. Hoy tenemos la esperanza en Él. Yo pienso que alguno de nosotros alguna vez ha sido defraudado por el hombre, ¿cierto? Hemos puesto nuestra confianza en el hombre, en alguna dificultad, en alguna situación, y hemos sido defraudados. Pero yo les aseguro que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nunca vamos a ser defraudados. Dios nos ha llamado a vivir una vida victoriosa, no una vida de derrota ni de perdición, sino una vida victoriosa. Y esa es la vida que nosotros queremos para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Poder ser ejemplo, poder ser testimonio para ellos cada día. La palabra en los Corintios dice que Dios ha dejado estos relatos, esas historias, para que nosotros no vayamos a cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados.
Hoy tenemos la conexión directa con Dios. Dice la palabra, busquémoslo mientras pueda ser hallado. Busquémoslo, que Él está allí esperando nuestra reacción, el volvernos a Dios, nuestro arrepentimiento de todo corazón. Nuestro futuro está seguro en las manos del Señor. No nos preocupemos por más, sino porque nuestra confianza esté siempre en Dios. Yo los invito entonces para que cada día busquemos al Señor en oración, en ayuno, a través de la lectura de la palabra de Dios, porque ahí encontramos las respuestas a cada pregunta que nosotros tenemos. El Señor nos ayuda siempre, siempre. Dice que no nos dejará ni nos desamparará, sino que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, este es el consejo de la palabra. Le pido a Dios que sea Él obrando en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, tomando control sobre nosotros, redarguyendo en nuestras vidas, haciéndonos entender, comprender, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo, y sus juicios son justos. Él está llamando a cada uno de nosotros hoy para que nos volvamos a Él, para ser librado de temores, para ser librado de todas estas pruebas que van a venir. Como dice la palabra, solamente estos son principios de dolores, vendrán cosas peores. Dice, pero los que confiamos en el Señor, de todas ellas nos librará. Nos pondrá en un lugar especial, donde miraremos todo lo que irá a pasar. Señor, ayúdanos, Padre del cielo, porque tú eres nuestro refugio y porque solo en ti hallamos descanso para nuestra alma, Señor. Todo pasará, pero solo tu palabra permanecerá para siempre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos y les deseo muchas bendiciones de parte del Señor Jesús. Buenas noches.